jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 82 de Fútbol para Crecer, en este sábado 10 de abril 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del batacazo. Batacazo para todos menos para nosotros, del triunfazo que metió el Leeds United del señor Marcelo Bielsa hace unos minutos nomás en el Etihad Stadium de Manchester, en el corazón del City. Terrible partido, hermoso, lo disfrutamos enormemente, gritamos los goles como si estuviéramos en el estadio y vamos a los detalles que marcaron para nosotros esta victoria histórica del Leeds United sobre el Manchester City del señor Pep Guardiola. Lo que vamos a decir es que no podíamos esperar hasta el lunes en nuestro horario habitual de las 22 horas de Argentina para hacer este programa número 82 con lo que nadie te contó. Fue tan, pero tan vibrante el encuentro, la adrenalina que se vivió, como lo vivimos nosotros también, porque nos pusimos en el lugar del señor Marcelo Bielsa, por supuesto, como entrenadores de este maravilloso Leeds, que él lo hizo maravilloso, y todo lo que fue sucediendo durante el partido, nada, había que tomar decisiones. Y la primera gran decisión fue cuando, después de la expulsión del capitán de Cooper, que para nosotros no fue, por supuesto, era una jugada amarilla como hizo en la acción directa el árbitro, que después por ir al VAR, por verlo en cámara lenta, esa jugada en cámara lenta, sí, probablemente sea roja, por eso le termina sacando esa tarjeta a Cooper. Pero era una jugada de amarilla. Tengamos en cuenta que también quien recibe la falta es brasileño y los brasileños están acostumbrados a rodar, a caer de esa manera tan significativa y estrepitosa en el campo de juego. A nosotros no nos conmovió la falta, fue una falta de amarilla, va la pelota 100% Cooper, 100%. Y bueno, más allá de lo que nosotros creemos, para el árbitro por VAR fue roja y a partir de ahí se empezó a vivir otro partido. O sea que lo vamos a dividir en dos, que coinciden prácticamente con lo que fue el primer tiempo y lo que fue luego el segundo tiempo. O sea, el equipo en el primer tiempo salió a jugarle de igual a igual desde el minuto cero desde que empezó el encuentro. 1-4, 1-4-1 del Leeds, movió la pelota el City y ya estaba jugando 1-1 en toda la cancha. Y esto se vio a las claras, fue así durante todo o casi todo el primer tiempo. Llega al gol el goleador luego de una jugada bárbara por izquierda, por banda izquierda, entre Helder Costa, que se la toca a Bamford con un criterio, y hacemos un hincapié acá, un paréntesis en Bamford, porque cualquier otro jugador, cualquier otro 9, esa jugada no la descarga de primera a la derecha para que en este caso Dallas, que estaba mejor parado, mejor posicionado que él para el remate, porque él podría haber rematado, pero la vio, la intuyó, la leyó, que Dallas estaba mejor posicionado que él para el remate, y bueno, de hecho, se la tocó a Dallas, y Dallas de derecha, terrible golazo, palo y gol. Palo y gol, nada que hacer para el portero del City. Primer remate al arco, gol, 1-0. Y bueno, y luego se viene lo que modifica el planteo táctico y la forma de jugar que tiene que tener el Leeds a partir de la expulsión de Cooper. Inmediatamente lo saca a Bamford. Había que cambiar de esquema. Queda sin uno de los centrales y el cambio era cantado. Sale Bamford, ingresa al campo de juego el neerlandés Struij, que para nosotros es titular. Siempre lo decimos esto. Es titular. Entra a jugar en el lugar del expulsado Cooper y, en teoría, entre comillas, se queda sin 9 el equipo blanco. Esa función se puede observar rápidamente, la de 9, que la empieza
a suplir en esos minutos, en esos 3 minutos que se juegan posterior a la expulsión del capitán, Helder Costa. Pero es una posición mentirosa. ¿Por qué? Porque Helder Costa seguía por banda izquierda. Recordemos que jugó de titular en lugar de Harrison, que no puede jugar o no pudo jugar por la cláusula que hay en el contrato de cuando le compra el Leeds el pase a Harrison al Manchester City. Por eso no jugó Harrison, que para nosotros es el titular indiscutido. Pero bueno, Helder Costa lo hizo muy bien y empezó a hacer esa oscilación entre el puesto de 9, es decir, cuando tenía la pelota el Leeds pasaba a jugar de 9 y el que subía era Lioski. Y cuando no tenía la pelota se ponía a defender en posición bien de volante defensivo por el lado izquierdo, por banda izquierda. Ese fue el cambio. Había que jugar, había que afrontar todo el segundo tiempo con 10 jugadores. Tarea difícil, no difícil, dificilísima, de un esfuerzo mental y físico para todos los jugadores, enorme, enorme, pero bueno, se venía el segundo tiempo, el cambio ya estaba hecho, arranca el segundo tiempo y se paró el Leeds como sabíamos que se iba a parar. Esperando a jugarle a la contra, a esperar ese momento. Se dio, bueno, la posesión del partido en total fue del 72% para el City, pero a ver, si tomamos en cuenta la posesión del segundo tiempo que tuvo el City la pelota, nosotros decimos que fue del 95%, porque la pelota no solo la tuvo el City todo el tiempo, sino que además la tuvo siempre o casi siempre en campo del Leeds, asediando al Leeds, que defendió y defendió, pero muy bien. Hay otro cambio que también fue táctico, cuando lo saca a Taylor Roberts, lo cambia por Koch, por el alemán, un cambio defensivo, por supuesto, porque, a ver, libera el City cuando lo saca que también estaba amonestado, que no tuvo una de sus mejores mañanas. Por ese lado, el City en el primer tiempo sufrió, por el lado izquierdo de su defensa, por el lado de Ake y de Mendy. De hecho, tuvo 3-4 avances que progresaron, no terminaron con definición al arco, pero sí en tiros de esquina a favor del Leeds. Cuando sale Ake, bueno, lo pone a Gundogan por Ake, se queda con 3 en el fondo, le tira todo el camión encima, todo el juego, toda la presencia, la camiseta del City al Leeds. El Leeds no se achicó. Dijimos que este equipo venía fuerte, muy fuerte, desde lo futbolístico y desde lo mental. Y eso lo dijimos en el anterior programa. O sea, nosotros dijimos que este partido lo ganaba el Leeds. A ver, después, bueno, se dieron particularidades en el juego, se hizo todavía aún mucho más difícil, se lo empata el City, siempre con 10 en todo el segundo tiempo, parecía que se lo iba a llevar el City el resultado, pero el equipo estaba agazapado para la contra, no nos tenemos que olvidar de eso, jugó a eso, planteó eso el entrenador. Yo estoy seguro que en el vestuario le dijo: defendemos, y cuando tenemos una contra, directo al arco. Se confió el City. De hecho, previo al gol, al segundo gol, al gol que define el encuentro sobre el final, Rafinha tuvo un mano a mano que, porque no enganchó para la izquierda, enganchó para la derecha, la tapa perfectamente el arquero. Y ese podría haber sido el gol, la jugada de la definición. Ya había anticipado en esa jugada el Leeds que se lo podía ganar de contra. A continuación vino la réplica de contra y bueno, el goleador, el interior derecho, que es jugador de toda la cancha, recordemos que Dallas ha jugado en casi todos los puestos del Leeds, menos atajar. Creemos que jugó en todos los puestos.
un jugador multifacético, polifuncional, con un rendimiento, bueno, hoy fue la figura del partido, pero a ver, ha jugado de central, de marcador lateral, de volante de contención, de interior izquierdo, de todos lados. Donde lo pongan, Dallas ha rendido siempre. Hoy se vistió de goleador, se vistió de Bam Bam Bamford, a la contra, golazo entre las piernas del arquero, nada que hacer para el goalkeeper. 2-1, a disfrutar enormemente esta jornada que va a quedar en la historia del Leeds como el primer encuentro que como entrenador le gana el señor Marcelo Bielsa a el señor Pep Guardiola. De las 5 veces que se habían enfrentado con anterioridad, en 3 se impuso el señor Guardiola y en 2 ocasiones fue empate. Recordemos que en la primera ronda de esta Premier ya habían empatado 1-1, parecía que volvía a ser empate, pero no, estaba agazapado, lo estaba esperando. El Leeds le salió muy bien. Felicitaciones, disfruten mucho de esta enorme victoria. Hubo garra, hubo tensión, hubo ganas de ganar, hubo todo lo que tiene que tener un equipo que se quiere llevar los 3 puntos de la cancha. Tiene que jugar a diente apretado. Habíamos dicho de que el City tiene la cabeza, el entrenador y todo el City tiene la cabeza puesta en la Champions. No le resultó fácil el partido que le gana el otro día al Dortmund. Se guardó a su as de espada, al mejor volante hoy del mundo, a Kevin De Bruyne, al belga. Se lo guardó, no jugó, lo dejó en el banco. ¿Por qué? Porque está pensando en la Champions. Probablemente hoy con De Bruyne en cancha el resultado podría haber sido otro, por supuesto. Pero bueno, nada. Cada uno jugó con las cartas que creía que tenía que jugar. Y lo dijimos en el programa anterior. Lo va a ganar el Leeds, lo va a ganar y lo ganó. Lo ganó porque puso todo, porque el equipo estaba para ganar. Día soleado en Manchester. Habrán notado de que es rarísimo que en Manchester haya el sol que hubo desde el momento que empezó el partido. Y bueno, eso también a lo mejor quiso decir algo, el tiempo. Lo que nunca sucede, hoy podía llegar a suceder. Rompió todas las apuestas, tenía el 83% a favor el City de que se llevaba la victoria en este encuentro. Bueno, pero esto es fútbol, por eso es tan maravilloso. Tácticamente también se ganan los partidos. Este partido lo ganó tácticamente, todo el partido lo ganó el señor Marcelo Bielsa con todo su equipo, que repetimos, fue un esfuerzo enorme físico y mental para poder hacerlo, jugándole todo el segundo tiempo con 10 hombres. Fíjense que después empieza a tirar jugadores en la cancha. Guardiola lo pone a Foden buscando poder ganar el partido. Lo sacó a Mendy y no se le dio. Estuvo muy bien, defendió muy bien el Leeds United. Sufrió en algunas pelotas paradas, pero nada. El arquero estuvo bárbaro, recordemos Meslier, arquero de selección, hizo todo lo que tenía que hacer. En el primer tiempo lo encontramos un poco dubitativo en algunas pelotas que no sabía si salir o quedarse. Por ejemplo, en la de la falta que hace, que motiva la expulsión del capitán de Cooper. Fíjense que viene un centro que casi termina en gol. Él duda ahí, o sea, esa jugada para el arquero, lo que pasa es que está muy bien tirado también. Hay que reconocer que quien tira ese centro, esa acción a balón parado, la tira a un lugar donde el arquero no sabe si salir a atraparla,
a quedarse con ella o a despejarla o quedarse en el borde del área chica. Él ahí medio duda, sale, queda a mitad de camino y bueno, pero eso también es mérito de quién está del otro lado, de dónde pone la pelota al rival. No todos los rivales, eso es para pocos jugadores, poner la pelota en el lugar donde el arquero tiene esa duda de salir a quedarse con la pelota o despejar o quedarse esperando la respuesta por parte del atacante. Normalmente cuando se juegan esas pelotas son dificilísimas. Pero muy bien Meslier, la defensa, Aylin, Llorente, Cooper hasta que estuvo en cancha, Alioski, después entró Koch, después entró Struij, Phillips ni que hablar, ida y vuelta terrible, hizo todo el trabajo sucio del equipo, un despliegue, por eso está en la selección, Rafinha, bueno, hay otro detalle. Rafinha, la jugada que después lo lesiona sobre el final del partido, si lo expulsó el capitán a Cooper del Leeds, ¿cómo no lo expulsa a Fernandinho por esa falta, señor árbitro? Entendemos de que era roja directa la de Fernandinho, nada, solo amarilla y bueno, ahí la diferencia de criterio. Tal vez porque la del City sea una camiseta grande, no lo expulsaron, y la otra, la del Leeds, como es una camiseta más chica, entre comillas, con una historia enorme, pero hoy por hoy más chica, de menos presencia, no está en el Big Six de la Premier. Esa falta era roja, señor árbitro. Fernandinho para nosotros tenía que haber sido expulsado. Pero bueno, Rafinha jugó también extraordinario. El jugador del partido para nosotros por los goles fue Dallas. El interior izquierdo, Tyler Roberts, fabuloso. Helder Costa hizo un muy buen partido. Y bueno, Bamford jugó un tiempo. La verdad, todo el equipo, el desgaste enorme. Felicitaciones. Nos vemos el próximo jueves en la previa de otro partido frente a un Big Six. Que tengan un muy lindo fin de semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @Ferrofo. 45 puntos para este Leeds y vamos por más.